Buenos días a todos y todas a este seminario que va a tratar sobre la embriología cardíaca. Mi nombre es Camila Orellana Sepúlveda y vamos a comenzar primero con una hoja de ruta, la cual va a comenzar por una introducción pequeña. Luego vamos a pasar al campo cardiogénico y tubo cardíaco, a la asa cardíaca y su plegación, la tabicación y el desarrollo vascular, para finalmente terminar con los take-home points. En la introducción nos vamos a contextualizar como a la tercera semana de gestación aproximadamente. Como aquí vemos, vamos a tener un embrión que ya va a tener desarrollada y en formación la cavidad amniótica y el saco vitelino. Aquí se va a encontrar su porción caudal y esta su porción craneal. El embrión hasta este momento, hasta la tercera semana, se encontraba con una nutrición a base de la difusión sanguínea gracias a la comunicación con su madre. Pero a partir de la tercera semana es que el embrión va a comenzar a crecer mucho más y más rápidamente, por lo que necesita un mayor requerimiento nutricional. Y por lo tanto, el primer sistema en formarse va a ser el cardiovascular y el primer órgano en formarse va a ser el corazón. Ahora pasamos al concepto de campo cardiogénico primario, pero primero necesitamos saber que existen las células cardíacas progenitoras. Las células cardíacas progenitoras se encuentran lateral en el epiblasto, lateral a la línea primitiva, o sea, van a estar aquí. Y estas van a migrar hacia cefálico y van a formar esta estructura en forma de herradura que va a ser el campo cardiogénico primario. El tema es que en esta migración van a pasar por las vías de lateralidad, que van a ser aquí y aquí. Y estas vías de lateralidad tienen moléculas de señalización que van a permitir que se expresen ciertos factores de transcripción. Si es que esta vía de lateralidad fallan o ocurre algo por ahí, van a dar a futuro un gran número de anomalías. Por lo tanto, es bastante importante que esto ocurra y salga bien, por así decirlo. Esta formación de esta herradura se encuentra dentro de la capa esplácnica del mesodermo de la placa lateral. Y aquí vemos que tenemos un corte transversal, que sería por aquí, porque podemos ver que el campo cardiogénico primario está separado. Y aquí podemos ver que se encuentra craneal. Pero no solo se encuentra el campo cardiogénico primario, también se encuentra el secundario, que está formado también por células progenitoras cardíacas, pero que migran y se van a posicionar en el mesodermo esplácnico cerca de la faringe. Participa en la formación de las aurículas del ventrículo derecho, el cono cardíaco y el tronco arterial. Es importante contribución en tabiques de salida y estos también van a estar influenciados por las vías de lateralidad, ya que las células izquierdas que se encuentran en el lado izquierdo van a dar a estructuras que se encuentran a futuro en el lado izquierdo, mientras que las células del lado derecho van a dar a estructuras que se encuentran a futuro en el lado derecho. Luego vamos a ver que el embrión sufre un cambio de posición de sus estructuras, en donde el campo cardiogénico primario va a formar mioblastos e islotes sanguíneos. Los islotes sanguíneos luego van a dar a aortas dorsales, que se fusionan creando el campo cardiogénico, estos islotes sanguíneos. Ahí se encuentran los islotes sanguíneos y luego va a formarse la cavidad pericárdica, y al crecer esta cavidad pericárdica va a provocar que descienda el campo cardiogénico propiamente tal. Y va a descender hasta la posición torácica. También el desarrollo del cerebro y del pliegue cefálico va a provocar que esto descienda, va a favorecer a que descienda. Y cuando ya se encuentra así como en la zona torácica del embrión, se van a formar dos tubos cardíacos, el izquierdo y el derecho, aproximadamente en el día 20. Y en el día 21 se van a comenzar a fusionar. Por lo tanto, no se ve porque está mi cara, pero ahí puse como un calendario. En el día 22 va a ocurrir la fusión definitiva de lo que va a ser el tubo endocárdico. Va a poseer un revestimiento endotelial y una capa miocárdica externa. Se va a dividir en zonas porque luego va a dar a futuras estructuras, y aquí ocurre el primer bombeo de sangre, que va a ser de caudal a craneal. Aquí puse un corte transversal así como para que se entienda un poco que aquí se encuentran las células angiogénicas que van a dar a lugar al tubo endocárdico. Se encuentra el derecho y el izquierdo y van a terminar formando el tubo endocárdico. Va a estar aquí rodeado por la cavidad pericárdica y va a tener una leve unión, una pequeña unión, que es el mesocardio dorsal.
Bueno, aquí se encuentra este tubito, el tubo endocárdico, y las zonas que vamos a encontrar en él son las venas vitelinas de caudal acraneal, el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso y el tronco arterioso. Y vamos a tener, por lo tanto, luego la formación de la asa cardíaca. El tubo cardíaco va a comenzar a sufrir ciertos plegamientos y ciertas formas de curvarse, por lo que va a terminar formando el asa. Y el asa cardíaca se va a dividir en diferentes porciones, que son las del ventrículo, la aurícula, que van a ser como mucho más específicas de lo que vimos anteriormente, el bulbo arterial y las raíces aórticas. Y lo que ocurre es que esta se va a plegar sobre sí misma y va a adoptar la posición normal del corazón. Esto ocurre en el día 28. Esto recuérdenlo. Básicamente va a ser que vamos a tener así el asa y va a ser así. Y va a formar la posición normal del corazón. Claramente falta todavía desarrollar para que sea el corazón de futuro, pero ahí en el día 28 adopta su posición normal. De manera más específica vamos a tener que la porción auricular nos va a dar a la aurícula común, que se encuentra aquí. La unión aurículo-ventricular nos va a dar el conducto auriculo-ventricular, el bulbo arterial nos va a dar la porción trabeculada del ventrículo derecho y los grandes vasos. La unión ventrículo-vulvar nos va a dar al agujero interventricular primario y el ventrículo primitivo nos va a dar al ventrículo izquierdo. Ahí vemos cómo se están formando los ventrículos. Aquí se encuentra el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda primitiva. Pero todavía falta formación porque vemos todavía no están formados los tabiques. El seno venoso tenemos que puede dividirse en el lado derecho y en el lado izquierdo. Vamos a tener dos astas, la izquierda y la derecha, que van a estar aquí. Y cada una va a recibir sangre de tres venas diferentes, que es la vitelina, la umbilical y la cardinal común. Y luego vemos que se desarrolla, pero va a desarrollarse prioritariamente hacia el lado derecho y de hecho va a obliterar la vena cardíaca común izquierda y va a terminar formando la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Y esto va a provocar que exista finalmente un mayor desarrollo en el lado derecho que en el lado izquierdo, lo que nos va a dar como resultado final el desarrollo de la vena cava inferior y la vena cava superior, ya que va a terminar como expandiéndose esta zona, debido a que básicamente se va a usar después muy poco el lado izquierdo, así que se ve como obligada a desarrollarse. Como ejercicio, les tengo un caso, se los voy a leer. La dextrocardia es un caso particular de sitos ambiguos en donde el corazón se encuentra en el lado derecho del tórax en vez del izquierdo. Esto se produce con la transposición visceral, la total inversión de la asimetría en todos los órganos o acompañarse de secuencias de lateralidad. Habíamos visto que la lateralidad era bien importante. Si la dextrocardia es producida por una torsión invertida de la asa cardíaca. ¿En qué día aproximadamente ocurriría este efecto? Yo les mostré en qué día ocurría la torsión de la asa cardíaca, así que espero que todos en su mente tengan en este momento, que es el día 28. Es el día 28 en que aproximadamente puede ocurrir esta torsión de manera invertida y podemos tener de resultado la dextrocardia. Y aquí podemos ver al corazón hacia el lado derecho. Luego de ese interesante caso, vamos a pasar a la tabicación, la formación de los tabiques. Este es a partir del crecimiento de las almohadillas endocárdicas, que es una masa tisular que tiene un crecimiento activo. Este crecimiento es contralateral y pueden ser a partir de dos masas tisulares o una sola que va a crecer hacia solo un lado. Y esto va a aportar a la formación de conductos y válvulas. Primero vamos a tener la formación del tabique interauricular. Ya te diré que es como la más quizás difícil de entender, así que ánimo. Y la aparición del septum primum
va a dividir la aurícula en dos. Ya, este es el septum primum, va a bajar, pero no va a obliterar por completo, sino que va a dejar como un agujero que se va a llamar ostium primum, que va a ser como un lumen ahí. Y también va a tener una región apoptótica. Luego se va a obliterar, gracias al crecimiento de la almohadilla endocárdica, se va a obliterar este ostium primum, pero esta región apoptótica va a hacer su labor y se va a formar el ostium secundum por muerte celular. Así que básicamente, así como en resumen, tenemos una especie de tabique, pero tiene un foramen que se va a llamar ostium secundum hasta este momento. Ya, aquí estaba el ostium primum, tiene el ostium secundum, y ahora va a llegar el septum secundum, que va a ser como un segundo tabique, una segunda formación. Este va a proliferar, va a bajar, pero tampoco va a obliterar por completo, por lo tanto no se va a cerrar como parte del ostium secundum, pero no va a cerrar todo el ostium secundum. Es como si tuviéramos aquí el ostium primum, el ostium secundum, obviamente redondito, pero no puedo hacer la forma. Aquí está el ostium secundum. Va a bajar el septum secundum, aquí, pero va a quedar así como una apertura pequeña. Y eso se va a llamar agujero oval. Y se va a cerrar tras el aumento de presión en la aurícula izquierda al momento de que el bebé nazca. Voy a volver a mi lugar, aquí. Luego tenemos la formación del tabique aurículo-ventricular. Este es más sencillo, se forma por 4 almohadillas endocárdicas, la anterior, la posterior, la izquierda y la derecha, las cuales se van a fusionar, pero no por completo, y van a rodear el conducto. Este tejido de la almohadilla se vuelve fibroso y se va a formar la válvula mitral y tricúspide. Por eso no se fusiona por completo. Luego tenemos la formación del tabique interventricular, que va a constar de una parte muscular gruesa, que va a estar aquí, y otra membrosa más delgada. Y esto va a provocar la expansión, este está defectuoso, la expansión de los ventrículos. Se constituye por una almohadilla aurículo-ventricular endocárdica inferior, que es esta, y el reborde del cono izquierdo y derecho. Luego, en la formación del tabique de los conos, también se va a ver que aporta la almohadilla auriculoventricular inferior. Y aquí le puse un ejemplo de un corazón defectuoso, porque no se pudo desarrollar bien este tabique interventricular. Y por lo tanto, es como para que veamos que realmente es bien importante que se desarrolle todo muy bien. Y este tabique del cono va a cerrar finalmente, estos dos tabiques van a cerrar el foramen interventricular. Bueno, la formación del tabique en el bulbo, que es básicamente como la zona superior, tenemos que se divide en la porción de la pared lisa del ventrículo derecho, el cono y el tronco arterial. Las almohadillas troncales van a formar el tabique aórtico pulmonar, pero con almohadillas troncales nos referimos a la del cono derecho y el cono izquierdo, las cuales van a terminar formando como una espiral que luego se va a fusionar y va a terminar formando el tabique troncoconal, la cual va a permitir que se forme finalmente el conducto pulmonar y el conducto aórtico. Pero vemos que no llega hasta abajo, porque aquí es cuando actúa el tabique interventricular. Auriculoventricular ventral, que fue el que vimos por aquí. Por aquí va a llegar. En cuanto a la formación del sistema conductor, tenemos que el centro cardiorregular natural primero se encuentra en la base del tubo cardíaco, como en la zona caudal, el tubo cardíaco izquierdo, pero después se va a posicionar en el seno venoso, y cuando el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha, se forma el nodo sinoauricular. Y aquí. Luego, las células miocárdicas de la pared izquierda del seno venoso, más las células miocárdicas provenientes del conducto auriculoventricular, se van a posicionar definitivamente en la base del tabique interauricular,
y van a formar el nodo auriculoventricular y el haz de His. En cuanto al desarrollo vascular, tenemos que se va a desarrollar mediante la vasculogénesis y la angiogénesis. Aquí podemos ver las aortas dorsales. Habíamos dicho que se formaban de los islotes sanguíneos. Y cada arco faríngeo va a poseer un nervio y una arteria. Los arcos aórticos se van a originar del saco aórtico y se encuentran en el mesénquima del arco faríngeo. Vamos a tener 6 arcos aórticos. Cada arco aórtico nos va a dar un derivado arterial y aquí especifico cada uno. Del primer arco aórtico van a derivar las arterias maxilares, del segundo las arterias hioideas y estapedias, del tercero la carótida común y la primera parte de las carótidas internas, del cuarto de su lado izquierdo del arco de la aorta y el cuarto pero el lado derecho la arteria subclavia derecha, que es la porción proximal, sí. Del sexto, el lado izquierdo, la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterial, y del sexto por el lado derecho, y la arteria pulmonar derecha. Bueno, se preguntarán por qué no tomé el quinto. Bueno, el quinto degenera. Así que por eso no está en la tabla, porque no da resultados. En cuanto al sistema venoso, tenemos que las venas vitelinas se van a encargar de drenar el contenido del saco vitelino al seno venoso. Las venas umbilicales drenan desde las vellosidades coriónicas y van a llevar sangre oxigenada al embrión. Que sea una vena no significa que no pueda llevar sangre oxigenada. Y las venas cardinales van a drenar el cuerpo del embrión. Así que aquí tenemos las cardinales, las vitelinas y las umbilicales. Finalmente puse esta imagen así como para que se vea más o menos cómo es el flujo de sangre en el embrión, porque tenemos que, partamos desde aquí, tenemos la vena umbilical, ¿ya? Va a traer sangre, pasar por lo que es el hígado, su formación, luego va a llegar por la vena cava inferior al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a pasar la aorta descendente y se va a ir las arterias umbilicales hacia la madre. Pero también tenemos que del ventrículo izquierdo llega sangre desde las venas pulmonares, de lo que es la formación del pulmón, y hacia este pulmón pequeño llega sangre desde el ventrículo derecho, por lo que serían las arterias pulmonares, por lo que la sangre haría este recorrido así, así, y luego se va para acá y se va hacia la madre, luego se devuelve para acá. Y eso. En cuanto a los take home points, tenemos que primero el sistema cardiovascular es el primer sistema en formarse, en la tercera semana. También así como de datito, el corazón es el primer órgano. El primer bombeo de sangre ocurre el día 22 y la asa cardíaca debe plegarse para llegar a la posición normal del corazón, o si no ya vemos que ocurre la dextrocardia si es que este plegamiento ocurre mal, y el agujero oval se cierra al momento del nacimiento. En cuanto a la bibliografía, aquí tenemos la que ocupé. Y eso. Muchas gracias, espero que haya servido y estén atentos y atentas a los siguientes seminarios. Muchas gracias por escuchar.